todos, esperamos que hayan tenido pues una gran semana hasta el día de hoy y que hoy no sea la excepción. Les recuerdo cómo van en los mercados, posteriormente pues cuáles son los hechos calendarios de los cuales debemos estar pendientes y finalmente pues cuáles son las noticias que están sobre los titulares el día de hoy. Bueno, entonces cómo van los mercados amanecen mixtos igual que el día de ayer, evidentemente. Reitero yo respondiendo a las vicisitudes y condiciones de cada uno de los países, y no solamente eso, sino pues de cada uno de los mercados. Es así como después de, digamos, los días que tuvimos de nerviosismo, podríamos decirlo hasta el día de ayer, hoy nos estamos comportando positivamente. Entonces Dow Jones, S&P y Nasdaq se mueven hacia arriba, Dow Jones 1,60%, S&P 2,01% y el Nasdaq un 2,71%. Pensaría uno que gran parte de ese movimiento obedece no solamente, digamos, a los anuncios de retoma en las negociaciones para la aprobación de los paquetes de ayudas económicos en los Estados Unidos, que recordemos pues que ha sido uno de nuestros temas y no el tema principal ahí sobre la mesa, del cual hemos estado discutiendo en las últimas semanas. Adicionalmente a eso, pues podría uno agregarle también que el tema de datos económicos que de cierta manera pues evidencian fortaleza o por lo menos sostenimiento de los niveles, pues también tiene que ver. Y adicionalmente a eso, digamos que pues ha mejorado un poquito la situación con respecto a la violencia en las calles y demás. Entonces eso pues evidentemente también le quita presiones o le quita preocupaciones a los agentes del mercado. Pues evidentemente tenemos este tipo de comportamientos el día de hoy en las horas de la mañana. El FTSE 100, por su parte, en Inglaterra cae ese 2,21%, y es que están muy preocupados porque inclusive hasta se está hablando por ahí de una demanda porque pues el Reino Unido no quiere cumplir las reglas, y lo que venimos hablando del Brexit en salida pues puede que se dé, ¿no? Cuando se mira el agregado europeo, el Eurostock se está cayendo en 0,23%, digamos, en las cifras de contagios y demás no es que hayan sido muy bonitas en estos días. Entonces evidentemente las preocupaciones siguen al alza. El Banco Central Europeo se reúne y deja cambios la política monetaria, básicamente las tasas de menos 0,5% para los depósitos y demás, y básicamente lo que dice es que sostendrá el programa de compras y de estímulos económicos que cuenta mensualmente por 1.35 billones de euros. Digamos que eso no es ningún avance ni ninguna cosa nueva, ya lo sabíamos, pero simplemente se mantiene el compromiso y se dice pues que evidentemente se va a cumplir hasta junio del 2021. En este momento, digamos que los movimientos son evidentemente a la baja, pero con una cierta tendencia de sostenimiento. Entonces el DAX, por ejemplo, se mueve un 0,08% arriba, más bien sosteniendo los niveles. En Francia el movimiento es del 0,1% abajo. Digamos, por ejemplo, España está en el 0,23%. Entonces, si se fijan, son movimientos que parecen más bien cautelosos en medio del día de hoy, que es un día de política monetaria, esperando a que la señora Christine Lagarde intervenga. Pues ahorita he visto varios horarios, la verdad, he buscado porque en teoría ya tuvo que haber dado la conferencia de prensa, pero al parecer se ha retrasado un poco. Entonces hay unos que hablan que va a ser por ahí a las 9:30 de la mañana, hay otros que hablan que va a ser a las 8:30 de la mañana, y hay otros que inclusive están hablando que va a ser a las 12 del mediodía, pero pues habrá que esperar pues evidentemente a que se dé, ¿no es cierto? De todas maneras, pues ese es uno de los hechos de los cuales está pendientes el día de hoy, y es que la señora Christine Lagarde pues nos va a contar a profundidad, o un poquito más a profundidad, pues gracias evidentemente a la rueda de prensa, cuáles son los pensamientos dentro de los directivos del Banco Central Europeo y que están viendo adicional a, digamos, lo que dice el comunicado, que habla de que la inflación le preocupa que esté pues muy cercana al cero. Inclusive ahorita han salido datos que las llevan hasta terreno negativo, o hay señales que las llevan hasta terreno negativo. Evidentemente esa es una de las preocupaciones del Banco Central Europeo, pero evidentemente también destaca pues que primero la caída no fue tan grande como lo habían esperado, o como lo habían proyectado en un principio, que era del 12.9%, 2.3%, que eso lo vimos y finalmente termina siendo menor, inclusive al 10% de contracción. Entonces resaltan eso, evidentemente muestran preocupación por los niveles de inflación, y finalmente se menciona la fortaleza del euro como un punto en el cual o del cual estar pendientes, pues porque de cierta manera no es que sea tan competitivo tener una tasa de cambio tan alta, y más en estos momentos, pues que lo que se pretende o lo que se quiere evidentemente es una mayor recuperación, y pues este es uno de los factores que lo impide, o que por lo menos se convierte en un lastre. Por su parte, Asia
básicamente tenemos lo mismo, comportamientos mixtos. Evidentemente en ciertas zonas que habían estado muy afectadas, pues los controles y demás han venido funcionando. Entonces, por ejemplo, tenemos a Australia subiendo el 0.52% y tenemos a Nueva Zelanda subiendo el 0.62%. Mientras que en China, con el tema de la preocupación de la ley de seguridad, he estado leyendo en estos días que muchas empresas están evaluando pues las nuevas condiciones. Eso no quiere decir, pues los titulares inclusive dicen, no quiere decir que estén buscando pues la puerta de salida y retirarse definitivamente de China, pero empiezan a hacer evaluaciones mucho más rigurosas de los beneficios y de los costos, pues no solamente, digamos, monetarios, sino también sociales, que supone tener una fábrica en territorio chino, pues ya con todo lo que hemos visto. O sea, los profesores de las universidades tienen miedo de enseñar. Ahora imagínense una multinacional que tiene sus recursos y demás, pues a expensas de cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? Entonces, digamos que todo ese tipo de preocupaciones ha venido haciendo mella. Tenemos el Shanghai Composite cayendo 0,61%, el CSI 300 haciéndolo en 0,06%, y el el Hang Seng en Hong Kong está cayendo el 0,64%, y ahí es cuando uno efectivamente se da cuenta en dónde es que están las mayores preocupaciones. Y evidentemente pues la ley de seguridad entró a jugar, fue en Hong Kong, para poderlo homologar de cierta manera con el resto del territorio. India está subiendo 1,52% después de los días que habíamos observado, y pues efectivamente digamos que las cifras de los últimos 2 días, de cierta manera, ¿no? Pues porque todos sabemos cuál es la situación india, han mostrado una cierta pausa o un cierto sostenimiento. Entonces así estamos a nivel global. Miren que los movimientos son muy mixtos, inclusive dentro de las mismas regiones. Por ejemplo, pues en Europa aquí hay momentos positivos y negativos, evidentemente respondiendo a las coyunturas de cada uno de los países y pues a la situación general o a la situación global. En este momento, evidentemente, si se fijan, estamos hablando mucho de cosas económicas. El Banco Central Europeo, las ayudas económicas en los Estados Unidos, los datos económicos, en fin. Y digamos que la atención con respecto al tema virus o el tema coronavirus, pues evidentemente está como en pausa. Y lo que yo les hablaba del Polar Guidance el día de ayer me parece que se hace muy evidente día a día, y más hoy que AstraZeneca vuelve a intervenir. Pues ayer dijo que si ayer se dieron declaraciones desde diferentes partes, pero básicamente lo que se dijo es que sí, efectivamente se comprueba que la enfermedad de ese señor es producto de estas vacunas, se tienen que desechar todas, y se va a hacer de esa manera. Y el anuncio del día de hoy es que se espera que después de todo este proceso, pues evidentemente normal, digamos, o del normal camino de una vacuna, se espera que tengamos resultados o que se puedan obtener resultados sólidos, confiables con respecto al uso de la vacuna en diciembre. Entonces, básicamente estamos bajo el mismo panorama. Por eso no es que estemos hablando mucho de algún tipo de noticia con respecto al coronavirus, más allá de los rebrotes que se están generando en Europa y que tienen a la gente muy nerviosa, aparte pues de los temas de Brexit y demás, ¿no? Entonces, estamos el día de hoy pues muy listos, digamos. Diría uno que hay una cierta tendencia al alza, por lo menos en los índices norteamericanos, y que con eso pues digamos que la correlación aquí podría llegar a ser positiva. Que tuvimos el día de ayer, tuvimos movimientos positivos en las primeras 11 acciones negociadas. La única que registró caídas de esas fue Nutresa, con un 0,87% de caída. Hubo sostenimiento en los niveles de Copetrol, que es absolutamente bueno y positivo. Le muestra de base a uno que los 2080 efectivamente son un nivel fuerte. A principio de jornada estamos con precios del crudo negativos o cayendo, pero mientras íbamos hablando se va a ir moderando. Cuando empezamos a hablar estaba el WTI registrando una caída del 2,05%, y en este momento está registrando una caída del 1,37%, más o menos hasta los 37,53. Por su parte el Brent alcanzó inclusive a estar por debajo de los $40 en un punto antes pues de que comenzamos nuestra llamada y demás, pero en este momento está alrededor de los $40.33, lo que representa una caída del 1,13%. Bastante. ¿Qué pasó? Se espera que los inventarios de crudo en los Estados Unidos hayan subido por encima de las expectativas, o lo que es lo mismo, pero dicho de otra manera, que hayan caído menos de lo esperado. Entonces, básicamente, pues eso es lo que he podido leer a primeras horas de la jornada, ¿no? Pues porque todavía no tenemos ese dato. Ese dato más o menos estará publicando sobre las
10 de la mañana. Pero, de todas maneras, pues digamos que uno con este panorama de principio de jornada, a pesar de las, digamos, variaciones positivas que están registrando los índices accionarios estadounidenses, y a pesar de que la correlación, pues evidentemente es positiva, o espera uno que sea positiva el día de hoy, pues digamos que mi mensaje también es de cautela si van a hacer algún tipo de movimiento, digamos, amplio, o algún tipo de movimiento que les revista gran importancia. Esperemos que los precios del crudo se sigan normalizando, mientras voy hablando siguen subiendo, ya estamos hablando de 1.18 de caída, hace unos segundos hablábamos de 1.37 y les cuento pues que al principio de la llamada estábamos en el 2.05, esperemos que eso continúe durante todo el día, pues que evidentemente las expectativas positivas se materialicen y sea un movimiento positivo el día de hoy en línea con lo que fue el día de ayer, que tuvimos por ejemplo Colombia subiendo 0.37% hasta los 27.140, Grupo Sura 2.86% arriba hasta los 23.760, PF Grupo Sura subiendo el 3.96% hasta 19.960, Grupo Argo subiendo el 3.44% hasta los 12.640. Entonces, si se fijan, tuvimos comportamientos positivos muy generalizados, de magnitudes pues absolutamente llamativas. Por ejemplo, PF Semargos también sube un 2.26% hasta los 4.070 pesos, ETB sube 2.42%. Entonces, si se fijan, pues experimentamos ese tipo de comportamientos. Yo reitero, adicionalmente a esas expectativas propias del mercado, pues por ver estos movimientos positivos, tenemos el driver de los mercados estadounidenses, pero está el contrapeso o el lastre que pueden llegar a ser los precios del crudo. Yo reitero, se han venido, mientras vamos hablando, recuperando, pero pues puede llegar a ser un lastre el día de hoy. Entonces, así manejamos unas perspectivas positivas, pero que pueden estar minadas de cierta manera, o el comportamiento positivo puede estar minado, pues efectivamente por el comportamiento o el movimiento en los precios del crudo. En renta fija, básicamente lo que tuvimos fueron sostenimiento de niveles, por ejemplo en 25, en 26, en 24. Realmente pues que el movimiento en los 24 del 3.59 al 3.57 no es que sea muy amplio, ¿no? 25 se quedan del 4.19 al 4.20, realmente ni siquiera un punto básico de cambio. Los 26 del 4.43 no había al 4.44, 0.1 puntos básicos de cambio. Y tuvimos los movimientos más amplios, evidentemente pues en las referencias más largas, empezando a partir de los 27 que pasan del 4.86 al 4.80, una caída aproximada de 6.2, 6.5 puntos básicos, y el movimiento más amplio, si se dio en la referencia más larga, fueron los 34, llegando al 6.14 después de estar en 6.268. Recordemos que la emisión de 30, pues de 50, con vencimiento de 30 años, la tasa de corte fue del 7.25%, el Bitucover estuvo en 1.875, porque pues el monto colocado, que fue de 4,8 millones, estuvo superado por el monto demandado, que fueron 9 billones de pesos. Se resaltó pues evidentemente mucho el apetito de los agentes del mercado, y pues súmenle a eso, digamos que no es lo mismo, no, esto es una cosa típica, evidentemente, es un título nuevo, pues, sí, pero se resaltó además porque semanalmente en las subastas, pues por lo general, suele haber demanda de entre unos 800 mil millones a 1.2 billones de pesos. Entonces, pues si hubieran 9 billones de pesos de demanda, fue absolutamente remarcable. Pensaría uno que pues sigue siendo un día positivo, digamos que las perspectivas evidentemente siguen siendo positivas, más después del dato de inflación que salió por debajo de las mismas. Sin embargo, pues reiteramos nuestra visión de que la parte corta media está pues ya muy abajo, para nosotros está cara, y que evidentemente las mayores perspectivas se evidencian o las esperamos de la parte media larga, y más teniendo en cuenta no solamente pues el hecho de la emisión, ¿no? Y el hecho de que hubiera, por ejemplo, pues uno le podría atribuir ese movimiento de los 34 también a la emisión, ¿no? Como un cierto ajuste. No solamente a eso, sino que evidentemente pues también obedece a la necesidad de inversión y al apetito de los agentes del mercado, que ha venido recuperándose, y que después de lo que les mostró Juan David el martes, pues mi comentario es ese. A partir del miércoles de la semana pasada, cuando comenzamos septiembre, hemos podido observar volúmenes de negociación que no han caído más allá de los 850 mil millones. Inclusive hemos tenido días que superan, así sea levemente, y estoy hablando de unos 20 mil, 25 mil millones, el billón de pesos, ¿sí? Entonces, reitero, parte media larga, y la de mayores expectativas o la de mayores potenciales de valorización.
El día de hoy, pues evidentemente, con el movimiento en los precios del crudo como se está dando, digamos que puede llegar a ser un día más de cautela, pero con lo que hemos visto que ha sido fortaleza, apetito, volúmenes altos y demás, pues podría uno esperar que tengamos algún tipo de valorización, pero sobre todo en la parte media larga. ¿Por qué digo eso también? Pues porque en los últimos días lo que hemos podido apreciar es eso, más bien sostenimiento de los niveles. Evidentemente los movimientos pues sí se han dado, ¿sí? Pero ha sido más bien un sostenimiento de los niveles, por lo menos en la parte corta media. Así estamos en renta fija para el día de hoy. Básicamente lo que tenemos en tasa de cambio son los 3.678. En este momento estamos metidos en la zona de congestión que habíamos dicho de los 70 y los 80. Evidentemente, pues, digamos que uno un driver como tal principal no lo ve. Lo que sí está en este momento sucediendo es que el DX ya está cayendo estrepitosamente, o por lo menos muy llamativamente, y efectivamente obedece tanto a las condiciones estadounidenses de expectativas y demás, como a la fortaleza del euro, que uno podría más bien atribuirle gran parte del movimiento precisamente eso, a la fortaleza del euro. 3.678 es una caída de 27 pesos aproximadamente, pues digamos que de acuerdo a las condiciones que tenemos en estas primeras horas de la jornada, pues es atípico primero que se produzca esa revaluación, pero si quisiéramos ser restrictos y a rajatabla irnos con la evidencia estadística y demás, pues no esperaría uno que hayan apreciaciones, ¿no? Y más bien nos sostengamos sobre esa zona de congestión, que ese movimiento que ya experimentamos de 27 pesos a la baja haya sido parte del grueso, que no haya sido el grueso, pero que sí haya sido parte del grueso del movimiento del día, como estamos a principio de jornada. Pero si tenemos movimientos en una u otra dirección, pues tengan la seguridad que vamos a ir a buscar. Por un lado, si seguimos con la valorización y experimentamos caídas posteriores o más profundas, pues primero lo que vamos a ir a buscar van a ser los 3.697, 3.700 pesos. Posteriormente, de ahí sabemos que hay una zona de congestión entre los 20 y los 30, y que iríamos a buscar los 3.750, donde paramos el movimiento antes de llegar a los 800 pesos y que lo vimos en las jornadas previas, alrededor de los 68, 70 pesos. Es decir, en la zona baja, esa mini zona de congestión que habíamos decretado entre los 70 y los 80, o entre los 77 pues y los 83, ¿sí? Que sabemos que es ahí mini. Ahora, continuamos con la recuperación en los precios del crudo, pues esperaría uno que, teniendo en cuenta que es gran parte del movimiento que asumimos que se dio, pues que vayamos a buscar los 3.650 pesos, y en un movimiento que sería absolutamente amplio, pues que vayamos a buscar los 3.600, pasando primero por las dos mini zonas de congestión, una que está entre los 25 y los 30, y la otra que está entre los 5 y los 15. Pero yo reitero, como estamos en este momento, si todo continúa como vamos en este momento, uno podría esperar más bien sostenimiento de los niveles, que efectivamente esa zona de congestión, como decían las abuelas, nos ataje el movimiento, bien sea de caída o de subida. Bueno, muy bien, en temas calendario, pues básicamente lo que hemos tenido hasta este momento ha sido la publicación de las peticiones de subsidios al desempleo en los Estados Unidos. Se esperaba una subida alrededor de 838.000, salían 884.000, 51.000 solicitudes por encima de lo esperado, pero hay que resaltar que primero se mantiene en línea con lo que fue el dato pasado, que también fue de 884.000, y segundo no sube por encima de los 900.000. Ahora, esto, de lo que se habla en este momento acerca de esto, es que muy probablemente y muy posiblemente vayamos a tener una recuperación del empleo que nos lleve a ver una tasa de desempleo que evidentemente inclusive pueda bajar, valga la redundancia con el inclusive, ¿no? Pueda bajar por encima del 10%. Entonces digamos que es un dato que, entre comillas, sale por encima de las expectativas, que podría tomarse como no tan bueno, pero que le muestra a uno que efectivamente, primero, se sostiene la situación, porque no hay cambios dramáticos con respecto a la semana pasada, y segundo, pues efectivamente no está mostrando signos de aumento estrepitoso, y voy a eso, a que ni siquiera sube por encima pues de los 900.000 solicitudes, cuando habíamos hablado de 980.000, 1.100.000 en las semanas previas, ¿listo? Entonces digamos que estos datos, por eso digo yo que parte de lo que uno podría atribuir el movimiento de los índices accionarios estadounidenses del día de hoy, pues son estos datos que muestran cierta fortaleza, ¿no? El IPP, que es el índice de precios al productor, sale en 0.3% la mensual, veníamos de una variación del 0.6% y las expectativas estaban alrededor del 0.2%, entonces se comporta un poquito mejor que lo esperado.
Veníamos de un dato anualizado, una contracción del 0,4%, y ya estamos hablando de un dato del menos 0,2%. Entonces hay una recuperación de 0,2 puntos porcentuales que evidentemente le agrega a las expectativas positivas de los activos del mercado y le muestra que inclusive los precios al productor empiezan a reaccionar en los meses que se están sucediendo. Eso por un lado. Por el otro lado, pues vamos a tener publicación de los inventarios de crudo, lo que les dije, más o menos alrededor de las 10 de la mañana. Vamos a ver si se convierten en motor de recuperación o en motor de caída en los precios del crudo. Y para finalizar esta sección, ya están cayendo 0,89%, ya ni siquiera el 1%. Esperemos que continúe esa senda de recuperación durante lo que resta del día. En Europa pues no tuvimos publicaciones muy importantes. Realmente la gente, el día de hoy es un día de política monetaria, está pendientes del Banco Central Europeo y en este momento pendientes de lo que va a ser la rueda de prensa de la señora Christine Lagarde y de las cosas que nos pueda decir adicionales. Bueno, muy bien. En temas noticiosos, pues básicamente yo creo que los hemos tratado todos. Para dar un poquito más de detalles, pues en los Estados Unidos básicamente los liderados por McConnell y por Pelosi quieren que sea un paquete de ayudas de 2.2 trillones o por lo menos por encima de 1.5 trillones de dólares. Los señores del partido de gobierno y demás básicamente lo que quieren es un paquete de ayudas que esté alrededor de los 750.000 millones, entre los 500 y los 750.000 millones, ni siquiera el billón, bueno, el trillón, ¿sí? En su caso, en nuestro caso pues los billones, los miles de millones, perdón, y se dijo que hoy estaban listos y que hoy querían votar eso, pero pues evidentemente digamos que Pelosi y los demás no es que estén muy dispuestos a que eso suceda, y antes se han producido diferentes declaraciones en las que están hablando de estratagemas que puede utilizar Trump para que eso se produzca. Bueno, en fin, hemos tenido un poquito más de noticias con respecto a eso, pero básicamente empiezan a acelerarse las negociaciones y demás, y empiezan a darse o a ejercerse presiones, por lo menos para que se empiecen las discusiones o qué sé yo, que se comience el proceso mucho más a fondo, pues con este tipo de presiones de, oiga, queremos votar el día de hoy, vamos a votar el día de hoy, si no votamos el día de hoy, entonces, bueno, en fin, ustedes saben pues cómo políticamente se manejan las cosas, ¿no? Entonces, pues evidentemente, digamos que muy a la expectativa de lo que puedan seguir siendo las noticias o cualquier tipo de informe con respecto a este tema, que evidentemente sigue estando pues ahí en la mitad de la mesa. Yo creo que es uno de los temas, si no el tema más importante en este momento. Pues lo que les cuento, digamos, del coronavirus, básicamente AstraZeneca sigue con su color guidance, diciéndole a la gente que tranquilos, que diciembre es la fecha, que noviembre, diciembre es la fecha, que final de año es la fecha en la que se puedan tener mayores y mejores resultados, y que muy probablemente en esa fecha sí se pueda decretar tanto la efectividad como el proceso pues o el inicio mejor del proceso de distribución y de vacuna pues como para todo el mundo y toda la población. Y finalmente, digamos a mi juicio, el tercer tema más importante pues evidentemente es el Banco Central Europeo dejando sin cambios la política monetaria o el manejo de la política monetaria, los paquetes de ayuda y demás, y evidentemente está sobre la mesa o sobre los titulares muy pendientes, que eso sí es muy importante, pues la rueda de prensa de la señora Lagarde, a ver qué nos va a contar, más allá del comunicado de prensa y el documento pues que ellos sacan apenas se finaliza la reunión. Bueno, entonces pues muy bien, muchas gracias a todos por conectarse, les deseamos un gran resto de día.